popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, compañeros, amigos de la solidaridad, compañeros de la solidaridad, que están con nosotros siempre que nosotros tenemos conversatorios, porque nosotros nos damos cuenta de la verdadera realidad que se está dando en nuestro país. Así que les damos las gracias porque siempre están con nosotros. Van a disculpar un poquito que hemos comenzado tarde, pero bueno, hemos tenido problemas técnicos, pero ya lo resolvimos, así que aquí estamos. Antes de seguir adelante, vamos a ir presentando al compañero del Frente Intercontinental que va a estar conmigo y después al compañero Gerson. Así que adelante, Marvin, un saludito para los compañeros. Bueno, muchas gracias, gracias a las personas que hasta me estaban llamando ya porque nuestro invitado pues es un líder histórico y lo estaban esperando. Soy Marvin de un cantón de Chalate que se llama Cantagallo, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Un salvadoreño preocupado, por cierto, por todo lo que se está viviendo allá en El Salvador. Saludes, ayúdenos a compartir si lo van a hacer. Pregunta a nuestro invitado que atañen al tema, que sean parte del tema y con el debido respeto. Saludos. Gracias, Marvin. Bueno, vamos a presentar a Gerson. ¿Cómo estás, Gerson? Gusto de tenerte de nuevo con nosotros acá en el Frente Intercontinental. Un Muy saludito para bien, nuestros compañeros. Adelante. encantados. Un gran abrazo a todos nuestros invitados e invitadas especiales que nos ven en distintas partes del mundo y por supuesto un gran abrazo también para ustedes. Gracias, Gerson. Bueno, yo creo que el tema, compañeros, que vamos a tocar es un hecho histórico. Como nosotros sabemos, dentro del proceso que ha tenido nuestro país de luchas, tanto sociales y revolucionarias, pues este es un dato histórico que ha recobrado o tiene una gran relevancia. Vamos a darnos cuenta, nos vamos a tratar la manera de comentar cómo es que fue la situación que se dio allá en 1932. Para eso hemos invitado al compañero Gerson para que bueno, nos dé el punto de vista, que nos aclare más cómo estuvo la situación. Así que, bueno, vamos a darle los micrófonos al compañero Gerson. No sé si Marvin, antes de comenzar, tú quisieras decir algo con respecto. No, realmente no. Ahí que nos ilustre el compañero. Ahí en el camino salen las preguntas. Adelante, por favor, compañero. Bueno, muchas gracias. Siempre que se ha hablado de 1932, se habla del inicio de la dictadura y se habla también del etnocidio que pasó en esa época, que fue el genocidio de más de 30,000 salvadoreños y salvadoreñas, especialmente de los Izalcos, o sea, de la zona de Izalco. Eh, Sin embargo, las tentaciones dictatoriales vienen un poquito de antes y, y hasta ahora. Eh, cuando, eh, Cuando estaba la colonia, el colonialismo español gobernó con autoritarismo. Luego vinieron en el siglo XIX, es decir, el siglo de 1800, previo al siglo XX, la batalla, bueno, la batalla por la independencia, pero después que se independiza Centroamérica, porque la patria que se independiza no son las patrias segregadas, sino la patria unificada centroamericana, la República Federal por la que luchamos nosotros los salvadoreños, liderados por el general Francisco Morazán, cuya base de lucha era de lucha unionista,
era El Salvador. Morazán era Centroamérica, lo que Bolívar era Suramérica, un libertador y el unionista. Y cabe la honra para nuestro país de haber sido su base de operaciones, se dice su cuna de las luchas unionistas. Más tarde viene la lucha entre liberales y conservadores. Y en esa lucha, los conservadores tendían a gobernar con mucho mayor autoritarismo, ¿verdad? Eran antimodernizantes y los liberales eran como modernizantes, más progresistas, digamos, de acuerdo a la época histórica. En el siglo XX hubo una dictadura antes. Fue la dictadura de los Meléndez o Quiñones Meléndez, que era una especie de dinastía como la que se quiere hoy instaurar en El Salvador. La dinastía es cuando una familia se hace del poder del Estado y pretende eternizarse. Y hubo muchas luchas de nuestro pueblo. En 1922, las mujeres movilizadas fueron reprimidas. Sin embargo, esas luchas llevaron a victorias. Hubo luchas obreras, se creó la regional de trabajadores, en la cual fue liderada por Agustín Farabundo Martí. La oficina central de la regional de trabajadores estuvo justo en la zona de entre San Jacinto y Candelaria, allí sí, justo en la zona que se llama Candelaria. Allí quedaba la sede central de la regional. Todavía yo personalmente tuve la oportunidad de conocer a una persona que asistía allí. Era una niña que tenía 9 años y la mamá colaboraba con la regional. Allí ella conoció a Farabundo Martí y doña Antia, ¿verdad? Me recuerdo que ella era una persona adulta mayor que no tenía vivienda. Cuando nosotros estuvimos en el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, ella fue de las familias favorecidas con toda la política de vivienda que nosotros desarrollamos en esa época. Política de vivienda que ahora que ha llegado el usurpador, fue guillotinada la política de vivienda, que era para favorecer a las familias más pobres, pero también para favorecer a la clase media, sobre todo clase media baja o clase media necesitada. Esas luchas llevaron a que en 1930, a través de elecciones, ganó un líder muy querido en esa época, que era el ingeniero Araujo. El ingeniero Araujo era de una corriente política laborista. Eran los socialistas democráticos de esa época. Era una corriente con mucho impulso en el mundo en ese momento. Entonces, el pueblo eligió a ese presidente progresista. Su vicepresidente era un militar. Se llamaba Maximiliano Hernández Martínez. Era un general teósofo, decía él, y de esos que hacían agüitas azules y ese tipo de cosas. Lo que sucedió es que el gobierno comenzó a ser saboteado, a ser estrangulado económicamente, y finalmente
el vicepresidente dio un golpe de Estado, el general Martínez, e impuso una dictadura con mano de hierro y creó, bueno, y esa dictadura se entronizó sobre un baño de sangre, a lo que yo llamo el etnocidio, porque si bien eran familias campesinas, hay que decirlo que en su inmensa mayoría, en más del 90%, eran de nuestros pueblos originarios, nahua hablantes, es decir, que hablaban náhuatl y vestían sus prendas originales. Después del etnocidio, después de la gran masacre, mucha gente emigró de allí hacia otras regiones del país y si los veían con sus trajes típicos o hablando náhuatl, eran perseguidos. Eso explica en parte, solo en parte, por qué alguna gente dejó de hablar náhuatl, ¿verdad? Hay un tema generacional que es el que explica principalmente eso, pero un factor que influyó en esa época fue la persecución, la represión encarnizada contra los pueblos originarios. De esa manera se inauguró la dictadura y las dictaduras siempre han sido así, racistas. Mira lo que está pasando en Estados Unidos, en algunos países de Europa. Hoy con el auge del neofascismo, otra vez hay racismo, persecución, y eso está pasando en la agresión contra nuestros migrantes con la complicidad del actual gobierno, con el aplauso del actual gobierno. Pues eso sucedió hace, ¿cuánto sería, muchachos? Si fue en el 32 y hoy estamos en el 26, son 94, 95 años, años. no, 94, compañero, 94 años sería. Faltarían 6 años para cumplir los 100 años. O sea que en 2032 se estarían cumpliendo 100 años de la masacre. Esa masacre fue la que dio origen y marcó el signo de la dictadura. La dictadura de Martínez duró 13 años. Aunque el periodo de gobierno era menor, no me recuerdo si era de 5 o 6 años, él se puso una hoja de parra, porque los dictadores siempre se ponen una hoja de parra para tratar de disimular sus abusos. Entonces, como la Constitución siempre ha prohibido la reelección, porque la reelección es antidemocrática, porque de lo que se trata es de que debe haber una alternabilidad. Es decir, siempre el pueblo debe tener la oportunidad de ir alternando a los que llegan al poder político. Martínez lo que hizo fue que como tenía una asamblea monopartidaria, o sea, unipartidaria, es decir, que en la asamblea legislativa solo había un partido, creo que se llamaba Propatria, después se llamó PRUD, más tarde nació el PCN y ahora el partido del dictador. Entonces, como tenía controlada la Asamblea Legislativa por un solo partido, no había pluralidad, no estaban representadas mayorías y minorías, porque se supone que en una democracia, en el Parlamento, o sea, en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, debe estar representada el interés de la generalidad, de todo el pueblo, sin excepción. Es decir, mayorías y minorías. Eso es el Congreso. Aquí y en todas partes. Tú revisas en Canadá, donde tú vives, Marvin, y el Parlamento es plural.
están representadas mayorías y minorías. En Estados Unidos, en la Cámara de Representantes y en el Senado, están representadas mayorías y minorías. Un signo de las dictaduras es que tienden a concentrar el poder en un solo partido. Así era en la época de Martínez, es lo que se inauguró con la dictadura. Y cuando Martínez mandaba un decreto, era una orden. O sea, los diputados no votaban de acuerdo a los intereses del pueblo, tampoco votaban de acuerdo a su conciencia, sino votaban de acuerdo al mandato que les mandaba el militar, o sea, el general Martínez. Así era. Por eso solo levantaban la mano y le hacían así. Y el pueblo en esa época, así como hoy les llama focas, porque hoy solo aplauden al dictador, en aquella época les llamaba chivos, son los mismos chivos. Pero el pueblo, bueno, entonces Martínez, para ponerse una hoja de parra y disimular, intentar disimular su dictadura, un día mandó un decreto a la Asamblea Legislativa para que se lo votaran. Y los chivos, los diputados chivos, o sea, obedientes, sumisos, genuflexos, arrastrados, traidores al pueblo, solo agacharon la cabeza y levantaron la mano. El decreto decía, por esta, él no reformó la Constitución, fue como este dictador, pero por lo menos tuvo la desvergüenza o de ponerse una hoja de parra y mandó ese decreto. El decreto decía que el dictador por esta y única vez podría ser reelegido, lo cual es una parodia, una caricatura, una vulgaridad, ¿verdad? Duró 13 años, ¿por qué? Porque el pueblo luchó contra esa dictadura. El pueblo, a pesar de que la dictadura desgobernaba con violencia, con mucha crueldad, con mucho sadismo, a pesar de eso, el pueblo siempre privilegió, o sea, buscó la vía pacífica, la vía democrática, la vía legal, pero era imposible porque no había salida electoral, porque todo estaba controlado por el dictador, todo, así como ahora, todo. Y entonces el pueblo, cansado, un día salió a las calles, declaró una huelga general. Se declaró una huelga general porque inclusive empresarios patrióticos se opusieron, se oponían. Militares patrióticos, que espero que algún día también se pronuncien con lealtad a la patria, con lealtad a la Constitución, con lealtad a su pueblo. También hubo militares que se alzaron, incluso un hijo del mismo dictador. Y el pueblo, junto a la gran huelga general, se fue a las calles. Las calles hablaron. El pueblo declaró una huelga de brazos caídos. Se le llamó así para que el dictador no pudiera decir que era una marcha violenta, una huelga violenta. Se le llamó huelga de brazos caídos. Porque es decir, cuando se lucha contra una dictadura, el pueblo venía luchando con su puño en alto. Pero a veces las dictaduras utilizan eso para reprimir más al pueblo. Entonces el pueblo no bajó su lucha. O sea, salió a la calle y declaró una huelga permanente de brazos caídos. El dictador no soportó eso y en el mismo ejército comenzó a haber resistencia y alzamientos
y el dictador tuvo que salir. Salió para Honduras. En la zona de Olancho compró una hacienda y décadas más tarde ya había iniciado nuestra lucha. Décadas más tarde, el, el chofer y seguridad que andaba, él mismo ajustició al dictador. O sea que fue uno de ellos mismos. Eso, compañeros y amigos, ese es como el antecedente de la dictadura, ¿verdad? Quizás sería bueno recordar un poco esos años. La caída del dictador fue en el año 44, 1944. ¿Quién lideró en esa época la gran batalla para derrocar a esa dictadura de 13 años? Resulta que el pueblo necesitaba un líder, un liderazgo. Y en el exterior había estado estudiando el doctor Arturo Romero, un joven que se fue a estudiar a Francia, pero que era un patriota, un demócrata muy influido por las ideas socialistas de la época, es decir, socialdemócrata, pero muy progresista, muy avanzado. No como algunos socialdemócratas ahora que se han superderechizado, se han hecho otanistas. En esa época eran muy cercanos al pueblo y muy progresistas estos socialistas. Entonces Arturo Romero regresa a El Salvador y la oposición popular y de izquierda busca a Arturo Romero, porque como Arturo había estado afuera, y yo conocí a la persona que hizo el contacto entre los liderazgos populares, democráticos y de la izquierda con el, con el líder, con Arturo Romero. Yo me recuerdo que mi abuelita hablaba de los romeristas. El romerismo fue una de las corrientes de simpatía más grandes del siglo pasado, pero fue allí por los años de 1944, bajo el liderazgo del doctor Arturo Romero y de los líderes obreros, campesinos, de izquierda, patrióticos y democráticos, cayó el dictador. Sin embargo, cayó el dictador, pero no hubo un verdadero respiro democrático. Después vino otro dictador, Osmin Aguirre, que gobernó también con la misma crueldad, el mismo sadismo y los mismos militares lo sacaron del gobierno. Y en México había estado estudiando un militar joven y él regresa al país y regresa influido por los grandes avances del pueblo con el posterior a la Revolución Mexicana. Era la época en que el general Cárdenas había gobernado con una lógica muy revolucionaria en México
y él inauguró o sistematizó y fortaleció y consolidó el derecho social en México. Y ese oficial fue, digamos, aprendiendo de eso, viviendo eso. También el, el general Cárdenas en México inauguró el derecho laboral, el derecho a la sindicalización. Él incluso planteó 5 grandes pilares de su periodo revolucionario. Un pilar era el agrarismo, el derecho de los campesinos a su tierra, al trabajo, a no ser reprimidos. El otro pilar era el pilar obrero, el derecho al sindicalismo. Y ese gobierno revolucionario apoyó a los obreros, los apoyó políticamente, los apoyó laboralmente, los apoyó económicamente, los apoyó socialmente e inclusive a las grandes federaciones o centrales sindicales, el gobierno les ayudaba para que pudieran crear sus sedes, sus edificaciones, para desde allí impulsar sus luchas. Entonces, este militar que estudiaba en México era el coronel Osorio, era capitán, creo yo, en esa época. Entonces, él fue apoyado por toda la capitanada, la juventud militar, la capitanada, y Osorio llega al gobierno, creo que en el año 48, y viene al país con ideas modernizantes de industrializar al país, de desarrollar el derecho laboral. Y aunque era un militar, no era un militar que se haya caracterizado por las masacres. Lo que pasa allí es que los militares no sueltan el gobierno. Luego, en la década del 50, bajo la influencia del derecho social, se crea la nueva Constitución de El Salvador. Se hace una reforma, que es la reforma del 50, que es la Constitución que había prevalecido hasta ahora, que la han deformado. Es donde se consagran los derechos sociales, los derechos laborales, parte de los derechos humanos que habían venido siendo irrespetados. Eso fue en los 50. Sin embargo, los gobiernos militares no respetaban la Constitución, reprimían al pueblo, perseguían a cualquier voz crítica, sea civil o religiosa o militar. Más tarde llega Lemus, ¿verdad? Después llega, por un tiempo, si hay un respiro democrático, llega una junta de jóvenes cívico-militar, donde estuvo un joven que se llamaba Fabio Castillo, pero era el doctor Fabio Castillo, el patriota revolucionario, un hombre muy decente, que fue rector de la Universidad Nacional. Me refiero a ese doctor Fabio Castillo. Falla Cáceres, también otro personaje de la sociedad civil, pero los militares vuelven a dar un golpe de mano y ese respiro termina y sigue la dictadura. Fueron casi 62 años de dictadura militar, hasta que, pues, inicia ya en nuestra generación la lucha político-militar contra la dictadura hasta su fin. Si me permitís, Gerson, yo quisiera hacer hincapié quizás en las causas que originaron también ese levantamiento en el 32, que son un poco parecidas a las que se dieron cuando el FMLN surge y a la vez están dando las mismas causas en este momento. Y podemos ver, por ejemplo, que en 1932 una de las causas que dio origen a ese levantamiento fue el desempleo masivo
los nefastos salarios que habían, las malas condiciones laborales. Bueno, además de eso, en ese entonces también se tenía el café, también en la caída del precio del café y las elecciones legislativas y municipales también que las anularon. O sea, si nosotros vemos, están haciendo un poco o hay una similitud con lo que está pasando en estos momentos en El Salvador. El gran problema está también lo que decíamos que, bueno, en ese entonces, por lógica, ¿no? Los militares quizás tuvieron la victoria, esa victoria. Y en consecuencia a lo que tú decías, Gerson, fue el exterminio de la población indígena en El Salvador, la pérdida de la cultura indígena en El Salvador también y la persecución hacia opositores al gobierno de Martínez, la prohibición del idioma náhuatl y también la vestimenta. Si nosotros vemos una de estas similitudes, también se están dando en este momento. O sea que podemos decir, y lo decimos constantemente, de que esta también es una dictadura la que tenemos en El Salvador. Los líderes, los compañeros que estuvieron al frente de este levantamiento, nosotros sabemos que fue Feliciano Amas, por ejemplo, fue Francisco Sánchez, estuvo Farabundo Martí, estuvo Mario Zapata y Alfonso Luna también, fueron los compañeros que estuvieron al frente de este levantamiento. Bueno, y también nosotros vemos la causa o cuáles fueron las bajas que se tuvo, pues sí, prácticamente de parte de los compañeros del sector campesino, podemos decir, hubieron 25.000 bajas según los datos que hay y 30 militares y 20 civiles. O sea, ahí se puede ver también no la capacidad, sino que con todo el armamento que tenía las fuerzas militares, cómo reprimieron prácticamente al pueblo indígena que en ese momento estaba peleando pues por su libertad, para que se oyera lo que ellos pedían. Por ahí estaba preguntando un compañero que cómo fue también, cómo fue que cayó Farabundo Martí. Eh, Supuestamente lo que se puede ver pues de que Martínez tuvo generales y coroneles, a cada uno le dio datos y le dijo qué es lo que ellos iban a hacer. Por ejemplo, tenemos a un general, José Tomás Calderón, que era el comandante de las fuerzas expedicionarias y era el responsable de desalojar a todos los compañeros que estaban en las zonas afectadas, donde ellos estaban pidiendo, zonas que habían tomado. Tuvieron también a un general que era Osmín Aguirre y Salinas, que fue, a él le dieron la tarea de prácticamente de tratar la manera de agarrar a Agustín Farabundo Martí. O sea, él era el responsable. Él no se tenía que meter en otra cosa. La misión era agarrar a este compañero. También estuvo un coronel Salvador Ochoa, que era el responsable de evitar, porque los compañeros venían avanzando de que no se tomaran Santa Tecla. O sea que los compañeros daban dura, fue una dura pelea que hubo en ese momento. Y también tenemos a un mayor Saturnino Cortés también, que era el comandante de la Guardia Nacional, que fue el encargado de recuperar Tacuba. Así que nosotros podemos ver también cómo los militares siempre se han prestado para servir, para ser serviles pues, a lo que dicen los dictadores. Esa es una situación que yo creo que tenemos que tomarnos en cuenta, compañeros, y ver cuál es esa similitud que hay en estos momentos. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería decir. No sé si Marvin quería decir alguna cosa más extra, Bueno, Marvin. yo la información que ha dado el compañero Jersey, que has dado tú, es bastante exacta y real. Pues yo lo único que quiero decir es que una de las causas principales era el robo de las tierras comunales a los ejidales y comunales, pues, ¿verdad? Porque necesitaban, primero les habían quitado, les habían robado todas las tierras planas, ¿verdad? Pero después el café era más negocio cultivarle las alturas, se vendía mejor, entonces había que robarles esas tierras. Incluso hay testimonios de gente, pues, ¿verdad? De los pueblos ancestrales nuestros que estaban vivos, que dice que los reunieron, pues, y les pidieron todas las escrituras. Cuando firmaron, los masacraron a todos, hubo algunos sobrevivientes, pues, eso hay que decirlo, pues, ¿verdad? Era el robo de la tierra debido
el otro dato que pudiera aportar yo es la gran depresión que hubo a nivel mundial, la depresión del 29, pues, ¿verdad? Que generó una crisis mundial, pues, ¿verdad? Cifras exactas no hay, ¿verdad? Unos hablan hasta de 10.000, yo no apoyo eso así. Fueron más de 30.000 los asesinados, pues, de nuestros ancestros, de los pueblos originarios, pues, ¿verdad? Fueron más de 30.000 hasta donde yo tengo entendido, pues ahí masacraron, no se detuvieron, fueron tan desalmados, masacraron niños, ancianos, mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. O sea, fue, como dice el compañero Gerson, un etnocidio, pues, ¿verdad? Eso generó un temor generalizado, que la gente dejó de hablar las lenguas nativas, pues, ¿verdad? Dejó de usar las vestimentas tradicionales que usaban, generó, pues, ¿verdad? Eso es importante decirlo. Y el compañero decía algo que se está dando ahorita. Digamos, él ha sido diputado, pues, y él sabe de que no estoy diciendo algo, pues yo en mi ignorancia, lo que yo entiendo, compañero Gerson, es que Gerson Martínez, si le dan una orden, es diputado inconstitucional o inmoral, no está obligado a aprobarla porque él se debe al pueblo. Entonces la pregunta es, ¿por qué estos, los puyabotones que tenemos, yo sé que estamos hablando, apoyan cualquier ley por inmoral o por inconstitucional que sea, que no entienden que su lealtad es con la patria, con la constitución, no es con el inconstitucional, pues porque estamos llegando en términos reales a una situación parecida a esa del 32. Ahorita se está dando un despojo en el centro de San Salvador, pues, ¿verdad? Aún gente que ha tenido locales por años, estoy hablando no solo de vendedores que les están obligando, mira, o vendés o vamos a expropiarte, pues, o sea, la expropiación para hacer construcciones que uno no entiende para quién, de 100.000 dólares, de 200.000 dólares, que no tiene nada que ver con el salario mínimo. No sé, perdonen, compañero, que me... No, es correcto. Bueno, como me preguntaban de las causas, cuando tú tomas algunos libros de economía, haces unos análisis como muy economicistas y te dicen la caída de los precios del café, eso influyó, eso es un marco, digamos, ¿verdad? Eh, la, la Gran Depresión fue un marco también internacional de la que tú hablaste, pero en realidad las tres causas principales fue primero la que ya decía Marvin, el despojo de las tierras comunales, porque cuando Pedro de Alvarado llega, por cierto que quiero decir, Pedro de Alvarado estuvo primero en México con Hernán Cortés y Pedro de Alvarado era como el lugarteniente de Hernán Cortés y comete una gran masacre en la Ciudad de México. Y ese día fue derrotado Hernán Cortés. Tácticamente fue derrotado ese día. Y se van a un árbol y ahí llora Hernán Cortés. Y es la noche, es el árbol de la noche triste, así le llaman. En realidad es el árbol de la noche victoriosa para el pueblo mexicano, porque derrotan en ese momento a Hernán Cortés. Hernán Cortés se repliega. Todavía ese árbol existe, ese árbol. Y allí Hernán Cortés se da cuenta que ya no puede sostener a Pedro de Alvarado porque es un genocida, es un criminal demencial. Y si él mantiene a Pedro de Alvarado en México, no se podía sostener. Así que lo manda para El Salvador. O sea que el que llega allí llega con las manos ensangrentadas. Y cuando entra en la primera batalla de Acaxual, el príncipe Atonal le atraviesa una pierna con una flecha, y ese es el primer lisiado de guerra de, de una dictadura, porque esas eran dictaduras.
era ocupación colonialista. Pero entonces ellos llegan y encuentran que las tierras en nuestro país y en toda América eran tierras comunes. Tierras comunes. Todavía existe algunos pueblos en El Salvador donde se dice el río del común o la zona del común. En Izalco hay una alcaldía del común. Eso viene de esa época. O sea que existe la alcaldía oficial, pero existe, no sé si ya la disolvió el dictador actual, la alcaldía del común, que es un vestigio, un recuerdo de lo que era el poder comunal anteriormente. Había un poder comunal y las tierras eran ejidales, o sea, eran tierras comunes. Tierras comunes. Y así vivía nuestros pueblos. Desde Alaska, que eran los Inuit, hasta la Tierra del Fuego, hasta el Polo Sur, hasta Sudamérica, ¿verdad? Entonces, pero en la segunda mitad de 1800, en la segunda mitad del siglo XIX, se aprueban los chivos de esa época, las focas de esa época, aprueban una ley, un decreto, que era un decreto criminal, un decreto ladrón, como se quieren robar ahora a Groenlandia. Era el decreto de abolición de las tierras comunales. O sea que ellos no eran de aquí, vienen y cuando llegan decretan que quedan prohibidas, o sea, abolidas las tierras comunales, tus tierras. Por eso hay un poeta que ya vivía en 1930, hoy ya él ya falleció, es uno de nuestros mejores poetas, Pedro Xofrás Rivas. Yo le recomiendo a nuestros hermanos y hermanas en El Salvador y el mundo que leamos a nuestros buenos poetas, a Roque Dalton, a Escobar Velado, a Pedro Xofrás Rivas. Hay muchos otros. Y Pedro Xofrás Rivas tiene un poema muy lindo que se llama, creo que se llama Los Nietos del Jaguar, porque nuestra deidad, bueno, nuestros pueblos, los pueblos mayas creían en un Dios único y verdadero, pero ese Dios ellos lo veían en la lluvia y le llamaban Tlaloc. A ese Dios lo veían en el viento y le llamaban Ejecatl, o lo veían en el sol y le llamaban Inti o Tonatiuh y entonces dieron un decreto en la Asamblea Legislativa para expropiar, para quitarle las tierras a sus legítimos dueños. Y viene Pedro Xofrás Rivas, se llamó la ley de la propiedad privada y de extinción de los ejidos. Y de extinción de los ejidos. Pero ¿quién se apropia de las tierras? De las tierras de nuestros pueblos. Los que están en el poder. Las argollas, los criollos, oligarcas, se apropian para consolidar una oligarquía y meten el café y se convierte en una oligarquía cafetalera. Pero ¿cómo es eso que tu familia, el pueblo salvadoreño, tiene unas tierras comunales y llegan unos invasores y después decretan la extinción de los ejidos, de las tierras comunes? ¿Y qué pasó? Compraban alambre para cercar y las comunidades enteras quedaban adentro y les llamaban colonos. O sea que los que vinieron como colonizadores, después le llamaron colonos
a los dueños legítimos de la propiedad. Entonces, la primera causa fue esa, Marvin, justamente, ¿verdad? El despojo de las tierras comunales de sus ancestros, de sus abuelos. Y le seguían en la época de Martínez quitándole tierras a la gente. Todavía hoy buscan cualquier subterfugio para quitarle su tierra a la gente, a las comunidades. Entonces, vino el poeta Pedro Chofra Rivas, hizo un poema muy bonito que termina diciendo así: cuando ustedes llegaron, nosotros ya estábamos aquí. Miren qué bonito. Cuando ustedes llegaron, nosotros ya estábamos aquí. Lo mismo pueden decir los Iowa, los Cheyenne, los Sioux allá en Estados Unidos. Cuando Trump llegó, nosotros ya estábamos aquí. Cuando Trump llegó, los mexicanos, los mexicas, ya estaban ahí. Y a México le quitaron casi la mitad de su territorio. Como 7 estados de California, Texas, todo eso, Arizona, hasta Wyoming, todo eso era de México. Era de América Latina, digamos. Entonces, la primera causa fue el despojo. La segunda fue las condiciones de pobreza en que habían dejado al pueblo. Le quitan su sustento cuando te quitan la tierra y te dejan de colono, entonces los mataban de hambre. Entonces, esos abusos fue. Y por supuesto, la tercera causa es la maldita Trinidad. Son 3 causas. La tercera causa es la represión, porque los dictadores se caracterizan por eso. Y se endiosan cuando tienen a su servicio el aparato represor, mientras no saquen la cabeza los militares patrióticos y el pueblo, ¿verdad?, que es el artífice de su propia historia. Y quisiera contarles una cosa muy bonita. Ahí veo yo que ustedes tienen atrás. ¿Qué volcán es ese, Marvin, que tú tienes atrás? Ahí Es en el Izalco, banner. compañero. Muy bien. Es Deja el volcán de Izalco, que yo quiero contar algo que pasó en el volcán de Izalco. En 1932, cuando eran mares de sangre debido al etnocidio de 30,000 salvadoreños. O sea, las víctimas de la dictadura fueron como 60,000 en todos los años. Pero se inauguró con un etnocidio de 30,000 seres humanos. Este día, 22 de enero de 1932, cometieron el genocidio de niños, mujeres, ancianos y luchadores sociales. Ese día, ese volcán que tú tienes allí hizo erupción. Lanzó una fumarola y una llamarada hasta el cielo que se mantuvo por años y años y años y años. Al grado que los marinos, los barcos que surcaban el Pacífico, le llamaron el faro del Pacífico, que les permitía orientarse por qué zonas, por qué costas iban pasando, por el faro del Pacífico. La madre tierra protestó. El volcán rugió y la naturaleza lanzó su fuego de protesta desde el cráter hasta el cielo. El volcán de Izalco fue en 1932 y se mantuvo así por años. Y la gente iba allí a esas, porque son 3 volcanes, perdón, son 3 alturas que hay allí. El Cerro Verde, que es el que se ve aquí, la parte verde, el volcán de Izalco, y en un hombro a un lado está el volcán de Santa Ana. Son los 3 volcanes
que aparecen en el cuento del Principito de Antoine de Saint-Exupéry, porque el asteroide B612 es pequeñito porque es El Salvador. Gabriela Mistral le había llamado en esa época a nuestro país el pulgarcito de América. Y Antoine produjo otra metáfora, la metáfora del Principito y de su asteroide. Y el asteroide, si ustedes leen el cuento, que es un cuento para niños y adultos, tiene 3 volcanes, que es el volcán de Izalco, el volcán de Santa Ana y el Cerro Verde, porque son los 3 que se veían de la Casa de la Rosa, de la casa de Consuelo Sunsin, que fue la esposa de Antoine de Saint-Exupéry. Se ve desde Armenia. Tú te paras en Armenia y se ven los 3 volcanes. Yo estuve ahí, por eso inauguré las primeras 2 etapas de la Plaza del Principito. Un día se terminará esa obra porque son 4 etapas. Los dictadores no saben de las otras 2 etapas, lo que saben es destruir plazas. Y es bien interesante eso, cómo la naturaleza habla, porque esa sangre derramada sobre Izalco es sangre de la naturaleza, sangre humana. Ahora, ¿qué pasó cuando hubo un gobierno que dijo, ese es un espectáculo que se ve del mar, para atraer turismo vamos a crear un hotel? Y ahí en esa parte verde, a un lado, en la parte más alta, hay un hotel del Cerro Verde. Y se les ocurrió, allí por donde, atrás de Marvin, hacer un mirador panorámico. Si ustedes van, ahí está el mirador para ver hacia el Cerro Verde. El día que llegó un dictador, a inaugurar el mirador del hotel para ver el volcán de Izalco, ese día la naturaleza protestó y se apagó. Se apagó la llamarada. Es muy simbólico, es muy bonito. Pero quiero contarles otra cosa. Qué tremendo, mira, solo te quería decir algo que está hablando de cultura. Bueno, las casas comunales, tú sabes que no solo ha sido para consultar libros. Este desgraciado, bueno, este inconstitucional ha cerrado 45 casas de la cultura, que le decía, o casas comunales, como se les decía también, donde llegaban las señoras a practicar tejido, otros a hacer danza, a aprender Pero ¿sabes pintura. por qué? Prácticamente hay una destrucción de la cultura en El No, pero Salvador. ¿sabes por qué? Porque son vendepatrias, son vendepueblo, vendepatrias. Es por eso. O sea, son títeres de las fuerzas imperiales más agresivas. Eso es. Y todos los que están colaborando, los cómplices, también son títeres. Aunque presuman de ser democráticos, patrióticos o de izquierda, si están colaborando con el títere, son títeres del imperio. Eso es lo que ha pasado. Y por eso la izquierda revolucionaria tiene que diferenciarse, marcar la diferencia, llamar las cosas por su nombre, no por eufemismos, que no mencionas al dictador para que... Hay que llamar las cosas por su nombre. Las fuerzas patrióticas, las fuerzas progresistas, el pueblo debe llamar las cosas por su nombre. Es la única manera de vencer a una dictadura. Perdón, Marvin. Compañero, adelante, no sé, me estaba acordando también de toda esa masacre que intentó hacer, pues, y que hicieron en parte las guindas de mayo, ¿te acuerdas? Pero bueno, esos, eh, esos Mira, temas los vamos a abordar en otro. Sí, no, pero dime, adelante. hablando de la lucha popular, quisiera recordar
he recordado las marchas del pueblo, he recordado que, no dije quién fue la persona que hizo el contacto de Arturo Romero. Era una Mira, gran, solo una pregunta. La gente quiere saber por qué el Frente Farabundo Martí de los 80 se llamó en honor a Farabundo Martí. Una curiosidad que varios me pusieron así escrito que te lo preguntara. bueno, muy breve, en 3 palabras, 3 datos históricos. En 1930, Agustín Farabundo Martí y todos estos muchachos, Luna, Zapata, Modesto Ramírez, etcétera, crearon allí por Ilopango, crearon un pequeño núcleo, que fueron las semillas del Partido Comunista de esa época. Entonces Farabundo es fundador, ¿verdad? En 1970, el 1 de abril, surge la primera organización revolucionaria político-militar. Y entonces había que adoptar un nombre y una insignia. Y había que darle continuidad a la lucha. Así que esa primera guerrilla, después surgen otras organizaciones hermanas, decide retomar la bandera de 1930 en contra de las dictaduras y reivindicar el nombre de Agustín Farabundo Martí. Y entonces surgen las Fuerzas Populares de Liberación, FPL Farabundo Martí, que es el nombre de la organización a la que yo pertenecí, a la que me incorporé. Y yo me incorporo inclusive cuando no tenía nombre, cuando esa organización no tenía nombre, porque nosotros adoptamos nombre en 1972, después que nos habíamos consolidado y que habían caído los primeros compañeros, que se había demostrado que éramos consecuentes, capaces de ofrendar la vida por nuestro pueblo. Entonces reivindicamos a Farabundo Martí. 10 años más tarde, convergimos, digamos, estaba la izquierda dispersa y decidimos cerrar el puño y darle al pueblo una sola familia, las 5 organizaciones. Y se discutió mucho el nombre, pero al final prevaleció que había que reivindicar la resistencia y la idea de la lucha ofensiva contra las dictaduras, y se reivindicó el nombre de Agustín Farabundo Martí. Son 3 momentos que refrendan. Y pues yo personalmente considero que sea usted de la ideología o de la tendencia política que sea, hay que reivindicar a los patriotas. Y Agustín Farabundo Martí fue un patriota, incluso internacionalista y centroamericanista. Agustín Farabundo Martí fue a pelear a las Segovias en contra de la dictadura de los Somozas. Agustín Farabundo Martí fue a luchar contra una dinastía como la que se pretende imponer ahora en El Salvador, de los Peleles. Y todas las dinastías de esta zona han sido dinastías Peleles, porque son cipayos. Cipayos se le llama a los vendidos. Entonces, Agustín Farabundo Martí fue a pelear contra la dinastía de los cipayos, Somozas, allá en Nicaragua. Pero también quiero decirles a los militares, el general Belloso fue a pelear a Nicaragua. Cuando llegó los filibusteros de William Walker, fueron los salvadoreños a pelear. Cuando los ingleses pretendieron crear la República de la Mosquitia ahí en Nicaragua, fueron los salvadoreños a pelear. Entonces, El Salvador siempre, inclusive cuando no se podía derrotar a la dictadura de Somoza, entonces un nicaragüense patriótico se vino para El Salvador. Por cierto que estuvo él residiendo en Soyapango, y él salió un día y se fue a una fiesta que había en el Palacio Nacional del dictador Somoza,
Somoza padre o abuelo, y ajusticiar al dictador. Ese patriota en Nicaragua es un héroe de la patria y se llamaba Rigoberto López Pérez. Entonces, Rigoberto López Pérez, si bien nació fuera, partió del Salvador para terminar con la dictadura de eso. Y más tarde siguieron los hijos con la dictadura. Y quiero decirle, varias de nuestras organizaciones mandaron, por ejemplo, el partido, el PRTC de El Salvador, mandó patriotas a pelear a Nicaragua. Hay que recordar que allá murió justamente para la insurrección el hijo del doctor Fabio Castillo Figueroa, el ex rector. Fabito murió allá. Justamente quiero decirles, casi en simultáneo, donde cayó en combate un hermano mío. Yo le llamo hermano porque fuimos compañeros desde la secundaria, creamos el movimiento de secundaria, Antonio Granadeño de Zacatecoluca. Yo estuve allí justamente en La Calera, en la parte sur. Me tocó dirigir la Brigada Farabundo Martí en su última etapa. Quien dirigió la Brigada Farabundo Martí en la primera etapa fue el comandante José Roberto Cibrián. Él la fundó. Y yo me incorporo al final. Me envió el comando central para dirigir la brigada. Pues los salvadoreños siempre hemos estado identificados con la lucha de otros pueblos, ¿verdad? Y varios salvadoreños cayeron en Nicaragua y en otros países. Quizá decirles algo más relacionado con el patriotismo. En la época de Martínez al oficial que se le oponía lo fusilaba. Y un día... Mira, compañero, solo ¿te acordás que el frente occidental se le puso en honor a Feliciano Ama? Sí, ¿Verdad? El frente occidental que incluía, creo, si no me es que equivoco, estaba el corregime, frente, Santana, estaba el frente Sonsonate y Aguachapán. Feliciano Amel central, estaba el frente Modesto Ramírez. Hay una canción de En Carlos Mejía Oriente era Godoy, Francisco Sánchez, parece allá, los Francisco compañeros de Sánchez, sí, que son los líderes. Feliciano Ama era nuestro padre originario. En realidad, Feliciano Ama no era un comunista. Feliciano Ama era el gran patriarca, el gran líder de los Izalco, ¿verdad? Eso era, pero totalmente antidictatorial, reivindicando sus tierras, el derecho a la tierra que les habían expropiado, ¿verdad? Pero lo que les quería contar, que capturaron a un joven y lo torturaron toda la noche, los dictadores, porque son crueles, pero son cobardes. A un presidiario amarrado lo tortura. Son cobardes. Pero cuando estalló la guerra, esos cobardes les decían, perdón mi francés, pero los mismos militares les decían botavirgas, como algunos generales criminales de aquella época que solo ordenaban las masacres y los grandes bombardeos. Bueno, pero lo que les quería contar es que capturaron a un joven, lo torturaron esos días y en la última noche también, al grado que lo dejaron maltrecho, y le informaron que por la mañana, igual que a nuestro general Francisco Morazán, que lo iban a fusilar. Y por supuesto que el ejército tenía en esa época de la dictadura de Martínez, tenía capellanes. Entonces eran sacerdotes católicos, o que se decían católicos, y que daban servicios allí.
Entonces, cuando a este muchacho lo sacan del calabozo, torturado, ensangrentado y maltrecho, llega el, el cura capellán y le dice, muchacho, vengo a darte los servicios religiosos de, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Y Como viene el la muchacho. extrema opción, los santos óleos o extrema No, no, opción. no, No, no. porque no estaba muerto, pero a confesarlo, pues, a confesarlo, a darle la, los sacramentos que le dan al que van a fusilar. Y el joven se le queda viendo con su rostro ensangrentado y le dice, Padre, es el cuerpo el que me falla, no el espíritu. Mira qué lindo. Es el cuerpo el que me falla, no el espíritu. Esa es una frase tan linda. Y es que el espíritu no se vende, no se debe vender. La ética, la moral patriótica no debe ser vendido ni por los jóvenes, ni por los trabajadores, ni por los militares patrióticos, si es que quedan militares patrióticos, que yo creo que sí. El espíritu patriótico no se vende. Ese es un ejemplo. Y eso inspiró a varios de los jóvenes militares que fueron fusilados por Martínez en esa época. Eso representaba Víctor Manuel Marín, ¿verdad? Es una, una historia muy linda, ¿verdad? Todo eso pasó en 1932 y muchas otras cosas más. Mira, compañero, a mí lo que, pues sí, me parte el alma, me entristece, me indigna, es una mezcla de sensaciones. Es que como que solo, como que no avanzamos, como que solo giramos como en rueda, pues en círculos, pues, ¿verdad? Porque de alguna manera en este momento, pues, ¿verdad? Después de una lucha que fue sangrienta, hay que decirlo, que costó vida de tantos compañeros y compañeras que sacrificaron, estamos viviendo un gran retroceso, pues, ¿verdad? Este tipo, yo al final surge una oligarquía de saqueadores que están haciendo, convirtiéndose en oligarca a través del saqueo, pero al mismo tiempo los intereses de la gran oligarquía no han tocado, pues a pesar de que tiene prácticamente cooptado todos los poderes. Entonces, me preocupa, pues, ¿verdad? Aunque no estamos allá, pero por supuesto tenemos el amor de patria, familiares, amigos, hacia dónde vamos, pues, como país, pues, si seguimos en esta ruta de una dictadura, pues, porque hay que decirlo, esto ya es una dictadura, pues ya no hay ni parlamentarismo, ya no existe un poder judicial, ya la fiscalía es un remedio, incluso la Procuraduría de Derechos Humanos eh, es una burla, pues, ¿verdad? Que producto de los acuerdos de paz, de las cuales tú eres uno de los firmantes, pues, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? O si la Procuraduría de los Derechos Humanos desapareció, lo que hay ahora es una Procuraduría de la agresión a los derechos humanos. Cipaya, vendida, que tapa todo, eh, eh, que tiene ya sus manos manchadas de sangre y de ilegalidad. Pero mira, no hay mal que dure 100 años. Es cierto, la historia parece cíclica y nuestros padres mayas y casi las culturas, todas las culturas originarias del mundo, concebían la historia como el tiempo y la historia como un círculo, como una elipsis, como
la serpiente emplumada, ¿verdad? En los países nórdicos le llamaban el Uroboros. O sea, es una serpiente que da la vuelta al infinito. Se le llamaba en la India y en el Oriente el eterno retorno. Parece eso. Sí, pero justamente si la historia da vueltas, quiere decir que no hay tirano, no hay sátrapa eterno. Ese es el punto. No hay sátrapa eterno y que a pesar de todo es como una espiral. Los pueblos siempre van avanzando. Entonces, no hay mal, mi abuelita decía, no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Fíjate que yo hice un poema dedicado a nuestros padres Francisco Sánchez y Feliciano Ama, que eran los líderes de la zona de Izalco, por lo de esta época. El poema se llama El Señor de la Noche Estrellada. Resulta que los pueblos Izalco, los pueblos mayas, al jaguar, que era una de las deidades, le llamaban el Señor de la Noche Estrellada, porque si tú te fijas, en el jaguar dorado tiene rosetas negras, el jaguar dorado. Y hay un jaguar negro que si tú lo ves contra el sol o le pega el sol, entonces se pone tornasol y se le ven las rosetas. O sea que el jaguar es el Señor de la Noche Estrellada. Y mi poema dice así: de los 584 días que dura el ciclo de Hueytzitlálin era Venus. Hay días inciertos en que los dioses de la guerra, llegados de otros mundos, están activos. Se ponen al lado de quien gana la iniciativa y atacan. Oh gran familia de los Izalcos, imprime a los pedernales la fortaleza de tus ancestros. No pierdas en tu camino la nobleza del jade, tu raíz y la línea del horizonte. El jaguar, señor de la noche estrellada, estará contigo. Es decir, eso quiere decir que si el pueblo toma la iniciativa, entonces el jaguar de la noche estrellada estará contigo. Eso lo hice justamente en memoria de los líderes y héroes y heroínas de 1932. Gracias, Gerson. Bonito poema, el que has hecho, en realidad. Esas son las memorias que traicionan, los que se venden Correcto. a Trump o a Marco Rubio y a sus títeres. Porque el que se pliega a los cipayos o al pelele son cipayos. Y hay que derrotar a la dictadura cipaya, a la dictadura pelele, a la dictadura títere. Ninguna marioneta ha llevado a su pueblo ni a la libertad, ni al progreso, ni al bienestar. Así que no sé, muchachos, si hay algo más sobre 1932. Hay tantas cosas muy lindas. Este 22 de enero, recordemos. Bueno, hoy enero es un tiempo muy, muy importante. El 10 de enero fue la primera gran ofensiva del Frente Farabundo Martí en contra de la dictadura militar. Y el 22 de enero hemos conmemorado y estamos conmemorando la insurrección, porque se le recuerda, tú puedes recordar el 32 como el gran etnocidio, la gran masacre. No, recordémoslos como la insurrección del pueblo insurrecto. Si hay un pueblo insurrecto, habrá un pueblo resurrecto que derrotará a cualquier dictadura.
Gracias, Gerson. Correcto, Bonito. compañero. Mira, No, un día compañero. nos va a hacer el favor de estar con nosotros y venirnos a leer poemas tuyos, pues, ¿verdad? De tu autoría. Entiendo que tienes varios y el origen o en qué contexto los Mm, hiciste. Sí nos mm. gustaría tenerte, si nos haces el favor, un día de Pero con estos. una condición, Dime. que se lo dediquemos a los poetas muertos que viven eternamente, que se lo dediquemos a Roque, que fue asesinado por los cobardes, que se lo dediquemos a Alfonso Hernández, que cayó a mi lado en el campamento del Bambú, en el volcán de San Salvador. Era el comandante de la RN que teníamos en el puesto de mando del Frente Central Modesto Ramírez, justamente en el volcán de San Salvador. Si se lo dedicamos a Lil Milagro Hueso, que es la poetisa que acompaña a Roque hasta su muerte. Y si se lo dedicamos a nuestro pueblo, con mucho gusto. Y este año se cumplen 91 años. Bueno, este año se cumplen 91 años del natalicio de Roque, ¿verdad? Ya estamos llegando al centenario del nacimiento del poeta Roque Dalton. Dediquémoselo a ellos, a Escobar Velado, a Pedro Chofrar Rivas, a, a los poetas, artistas que murieron, y también a Monseñor Romero. Si ustedes escuchan o leen las homilías de Monseñor Romero, son unos textos poéticos preciosos, bellos, porque en realidad quien quiere a su pueblo tiene poesía adentro. La lucha es nuestra poesía. Pero quiero terminar mi saludo diciendo, también había un poeta antifranquista que lo lanzaron al exilio y lo tuvieron también confinado, prácticamente preso en su casa. Y él dijo algo, en la dictadura de Franco, que esa dictadura sí duró un montón de tiempo, del general Francisco Franco, contemporáneo de Hitler, el que bombardeó la Guernica. La Guernica es uno de los murales más preciosos y creo que el más expresivo de Picasso, que era un pueblecito que lo demolieron la aviación fascista, ¿verdad? Entonces, este poeta dijo algo en circunstancias de cuando sufrimos dictaduras peleles como como la dictadura cipaya que tenemos ahora. Él decía, y esto va para los patriotas y para los cobardes y vendidos y que nos venden al pueblo. Decía, la belleza no es un lugar a donde van a parar los cobardes. Oye, qué lindo. Dicho de otra manera, la poesía no es un lugar donde van a parar los cobardes. Ni la revolución tampoco. Aunque se llenan la boca de saliva y de revolución, la revolución no es un lugar donde van a parar los cobardes. Un gran abrazo, mis queridos hermanos. Y en mayo es el aniversario también de la muerte del poeta Roque Dalton. Si quieren, preparamos un recital y si me permiten, podemos invitar a otros salvadoreños y salvadoreñas que hacen y hacemos poesía y podemos estar varios. Sería muy bonito. Así que un gran abrazo. Gracias, por Gracias, supuesto que compañero. sí, por Pasen un buen supuesto. día. Gracias, Gerson. No sé, yo creo que sí, sería buena la idea. Vamos a ir preparando eh, ese conversatorio. Gerson, está bien. Yo creo que sí, más adelante nos vamos a poner de acuerdo para hacerlo. Bueno, pero antes de terminar, compañeros, quiero darle las gracias, Gerson. Muchos saludos te están mandándolo algunos compañeros. No sé, Marvin, si quieres
leer algo ahí de los saludos que mandan los compañeros hacia Gerson y algunos comentarios que hacen, que también están buenos, no sé. El micrófono, Marvin, por favor. Dice Arnulfo Beltrán, todo el tiempo han actuado de mala fe. Hoy analizo que hace una buena causa el haber luchado. Pandosky, entiendo yo que es, ¿verdad? El compañero, ¿verdad? Que manda, realeño que vive aquí en Kitchener. Bueno, Arnulfo Beltrán, saludos desde Cabañas, compañero Gerson, ¿verdad? Que es Gracias. Pandosky. Gran abrazo. Bueno, Douglas, ¿verdad? Que estuvo contigo en el ministerio, también me dijo que te saludara, Douglas Bueno, Mirón, para todos un gran abrazo de mucho ¿verdad? corazón. Ada Rosales, Marisela Lazo, Sebastián Torogoslo, ¿verdad? Y hay un montón No, de... wow. Esos son poetas también, los torgoces. Sí, Ah, Qué sí, bueno. Ok, bueno, muchachos, mm, un gran abrazo. ha sido Fel- un Feliz placer y un día. honor haberte tenido por acá, Y compañero. para los que viven allí por Suecia, Noruega o Canadá, Marvin, hay que tener mucho cuidado con estos calores que están haciendo allí ahora, de los extremos calores y también cuiden a Groenlandia. Feliz día. por supuesto, Abrazos. Gracias. gracias. Bueno, antes de ir terminando, compañeros, hay dos eventos en los cuales nosotros queremos que no nos pasen, que es bien importante que los apoyemos, como es el movimiento de las tierras. Nos están invitando, así como el bloque de resistencia y rebeldía, a la actividad que hay mañana, 44 aniversario de los héroes y heroínas de la sabana. Mañana, sábado 24 de enero, comunidad de la Sabana, Tecoluca, a la 1:30 p.m. nos están invitando. Así que son bienvenidos todos aquellos compañeros que quieran participar, así como la otra actividad que hay. Marvin, ¿podrías decir? La marcha de este domingo 25 por ahí ya vamos a poner ahí, por ahí la invitación y las fotografías para es la marcha de este domingo. Por favor, todos los que podamos ir a, es en contra, para condenar esos despidos, el costo de vida, los despidos de personal de salud, el acoso a los vendedores, etcétera, etcétera, y todo lo que pensemos que es injusto, pues, ¿verdad? Y yo podría decir, miren, como las personas que todavía están ciegas y todavía van a pagar, fíjate, y la Shakira lo que va a ella llegar a decirle, brutos, sordos, mudos, ¿verdad? Y van a pagar para que les diga eso. Van a ir a verla, están emocionados, ¿verdad? Pero como dice la Shakira, ¿verdad? Brutos sordomudos, ¿verdad? Y todavía va a facturar ella por irle a decir Por eso. irlos a Bueno, pero insultar, cada, por irlos a insultar. cada quien. Bueno, dejarían de ser focas. Bueno, compañeros, gracias por haber estado con nosotros en este conversatorio que fue, bueno, buena información para algunos compañeros, porque sé de que algunos compañeros jóvenes también nos escuchan y no tenían mucha información, pues hoy creo que sí está la información por ahí. Así que gracias a todos ustedes que nos permiten. Vamos a irnos despidiendo, Marvin. No sé, un saludito ahí para los compañeros que han estado con nosotros en este Bueno, conversatorio. más que eso, muchísimas gracias y vamos a contactar al compañero Sebastián que tenemos ahí un conversatorio pendiente con él, pues, ¿verdad? Cuando estaba en Estados Unidos lo íbamos a hacer y lo hemos, pospuesto, pero queremos, tenerlo, compañero, sería un honor tenerlo por acá con nosotros, eso puedo decir, soy Marvin de Cantagallo, Chalate, actualmente residiendo en Toronto, Ontario, como dice el compañero, ahorita no está tronando, está como a -20 y algo, pues, ¿verdad? Cabal. Bueno, saludos compañeros, abrazos desde acá, desde Suecia para todos ustedes y bueno, esperando de que nos sigan siempre, que estén por ahí con nosotros dando like a los programas que hacemos, a los conversatorios, pues ya que esto nos ayuda para también que estos conversatorios lleguen a más personas. Así que vamos a irnos despidiendo ya con nuestro tema del Frente Intercontinental. Vamos a ver. Somos el Frente Intercontinental.
micrófono, asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante, presente, intercontinental. Cámara y micrófono, asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.